les va? Qué gusto saludarlos por segunda ocasión desde la Expo Guadalajara, donde se lleva a cabo la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro, lo que convierte a esta ciudad jalisciense en un punto de encuentro, de movimiento, de reflexión, de reunión, pero también de fiesta y de mucho disfrute. Se concentran aquí alrededor de 1.500 editoriales provenientes de casi 50 países. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de todos estos pasillos, de todas estas editoriales, podemos encontrar un verdadero oasis de libros, de ideas, de formas de entender, de contar y de comprender el mundo. De esto vamos a estar hablando hoy precisamente con respecto a la propuesta que tiene Literatura UNAM. Acompáñenos durante los próximos minutos. Decir Feria Internacional del Libro de Guadalajara implica pensar en lectores, en editores, en viajes, en otras lecturas, en otros mundos, en otros universos, en distintas posibilidades de acercarnos a otras realidades. Y de eso sabe muchísimo nuestra coordinadora de difusión cultural, que además de estar en este cargo es eso, una escritora y una lectora voraz que ha sido una visitante, ha sido a esta Feria Internacional del Libro. Rosa Beltrán, ¿cómo estás? Hola, encantada como cada año. Para mí, el momento en el que empieza la Feria del Libro, la FIL de Guadalajara, es el momento de la fiesta, los turrones, los regalos navideños que van a ser libros, el escuchar a quienes escriben sobre esos libros, el abrazarnos, el convivir. Feliz, como siempre. Dos preguntas que no puedo dejar de hacerte. Una es, ¿cómo se ha transformado esta Feria del Libro? Dada tu experiencia con respecto a los temas que se tocan, a la forma de convivir, a la forma de poner sobre la mesa, que es esto también una plataforma, esos temas que importan a las sociedades de todos los tiempos. Uy, muchísimo. Mira, he venido casi desde el inicio y en sus primeros años, que lo organizaban dos mujeres, era pequeñita. Venían pocas editoriales, no era este mundo enorme donde tienes a las grandes editoriales con stands inmensos, pero también a las pequeñas y donde prácticamente te peleas por el espacio, pero también quisieras tener más ojos, más oídos, más brazos para poder estar en todas. Se ha vuelto no solamente enorme en cuanto al número, sino también enorme en su importancia. Es la segunda feria más importante. Y no sé por qué a veces decimos que es la segunda. Se cita Frankfurt, pero Frankfurt es en realidad una feria de libro que tiene que ver con la compra de derechos de autor. Es otra cosa. Este es el único lugar donde tú tienes 3 premios Nobel, como ha ocurrido, simultáneamente, en la misma feria, ¿no? Y donde puedes escuchar, por ejemplo, a Herta Müller discurriendo con Vargas Llosa, cada uno en su espacio y en sus temas, y ver cuán diversa puede ser la literatura escrita en un mismo momento histórico, pero por sensibilidades completamente distintas, ¿no? Y luego tienes a todos los autores emergentes que también tienen su oportunidad, tienes las grandes antologías. Es un momento para llenarte de libros que a lo mejor la vida no nos va a dar tiempo de leer, pero la ilusión de que están ahí y de que los vas a poder ojear cuando menos. Es lo que mantiene grande. vivo principalmente a los lectores. Sí. Te quería preguntar otra cosa con respecto a esta búsqueda de espacios. Sí. ¿Qué tiene que proponer? ¿Qué tiene que decir un espacio como Cultura UNAM, como los libros UNAM, en este universo de posibilidades? Bueno, pues tiene que decir muchísimo. Imagínate qué grande es la universidad, cuántas instancias, facultades, institutos, por no hablar además de lo que hace Cultura UNAM en todas sus direcciones, cuánto no se publica por año, pero además cuánto no hay en sus bodegas que ofrecer, que en su mayoría son libros clásicos. Es lo que se llama un long seller. Este es el momento de meterte a ver esos libros que generalmente no vas a encontrar en las librerías, porque el criterio de las librerías tiene que ver con una temporalidad muy breve. En cambio aquí te echas un clavado o traes anotados esos libros que has estado buscando y que los vas a encontrar. Aparte de que es muy bonito ver cada año cómo van cambiando los temas, hablabas de ello al principio, cuáles son las discusiones de este momento. Es muy importante para nosotros en esta nueva gestión hablar de la visibilización de autoras. Este gran proyecto
Vindictas, que empezó hace un rato, pero que ahora se ha potenciado. Y no solo, desde la Dirección de Literatura se publicaba ya a muchas autoras en voz viva, en antologías, en material de lectura. Y esto no quiere decir que se dedique exclusivamente a publicar estas autoras o a hacer estos rescates, sino que se trataba de tener esta mirada oblicua, simplemente, que pueda también ponerlas en los anaqueles, para que cuando una mujer muera, no muera dos veces, una de manera física y otra con el olvido. Eso es importante. Pero además, la discusión del momento siempre está presente en la UNAM. Por ejemplo, el libro más importante, sin duda, que se publicó este año en la UNAM, son los 100 años de muralismo. Porque el muralismo comenzó en la universidad, en San Ildefonso. Fue este gran mural llamado La Creación, que le encarga Vasconcelos a Diego Rivera y que forma parte ahora del acervo de todo este conjunto muralístico que está en San Ildefonso, con lo que empieza este movimiento. Siempre se menciona a los tres grandes, ¿no? Hay quienes incluso dijeron en su momento, no los voy a citar, con nombre y apellido, que los grandes muralistas, que habían sido tres, eran dos y en realidad uno, Orozco. Este es un prejuicio con el que crecimos, algunos. Y también crecimos con el prejuicio de pensar que la pintura mural es solo una narrativa, que ese era su valor. Utilizar el arte tequitqui y el arte, digamos, de los grandes altares en las iglesias, los discursos iconográficos, para hablar de lo que era México después de la Revolución. No es cierto. Hay muralistas mujeres, hay muchas. Están ahí en ese libro. Está la historia de estas mujeres que se subieron a los andamios en Overol y que trabajaron junto con Siqueiros, junto con Orozco. Y para conocer todos esos detalles, ya está este libro, El Espíritu del 22, del que platicamos ya también aquí en la UNAM Responde. Rosa, solamente para terminar, ¿por qué leer? ¿Qué nos deja como seres humanos? ¿Qué nos deja como personas? ¿Qué nos deja como universitarios el acercarte al libro? Siempre que te hacen esa pregunta, es una pregunta que es tan amplia la respuesta que no sabes cómo contestarla. Yo diría que las razones para no leer son más bien inexpugnables. Yo las desconozco. Leer le da sentido a tu vida. Leer te abre nuevos horizontes. Leer te pone en la discusión de tu momento histórico actual. Te hace entender cuál es tu papel dentro de la historia y cómo tú estás conformando esa historia también. Te hace conocer nuevas formas de decir. Experimentas con el lenguaje, juegas con él, te asombras. Añade a tu curiosidad, viajas de distintas maneras y además abre una discusión que por lo menos para muchos de nosotros es la única que vale la pena. La discusión de lo que está en los libros siempre se expande después a lo que discutimos en el sentido académico con los demás. Haber estado, por ejemplo, ayer en una mesa con Alberto Mangel y con Irene Vallejo hablando de libros desde sus inicios, desde que fueron piedra o tablas de arcilla hasta nuestros días, nos habla de ese gran sobreviviente que es el libro, que es parte fundamental de nuestras vidas. Una herramienta fundamental, y es esta herramienta que nos permite viajar en el tiempo, saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Rosa Beltrán, muchísimas gracias por estos minutos y que sigas teniendo un excelente FIL Guadalajara. También tú y todos los que vengan. Que así sea, a disfrutar de esta feria del libro. ¿Cómo lograr que la lectura se integre a nuestra vida cotidiana, a cualquier edad, en cualquier momento, pero además hacer también de la expresión escrita un hábito cotidiano? Esto ha sido una prioridad de la Dirección de Literatura, que está a cargo de Anel Pérez, a quien vemos semana a semana en este espacio, y hoy tenemos el gusto de tenerla aquí directamente. Anel, ¿cómo estás? Muy feliz de estar contigo. Muy feliz de estar aquí en esta feria también hablando de libros y de lectura. Háblanos de esto. Tú eres la coordinadora de la Dirección General de Literatura y Fomento a la Lectura. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer una instancia como esta de una universidad como la nuestra en un evento de esta magnitud? Bueno, primero que nada quiero decir que esta feria quizá se distinga de otras ferias más en algo muy particular. Esta feria tiene un hashtag que se dice Somos Lectores. Y a lo mejor esta es una de las ferias que más se ocupa de poner en el centro no los libros o no solo los libros, sino el personaje de los lectores, las lectoras. Entonces, en esta feria hay una actividad enorme de promoción de la lectura y fomento a la lectura. Y como Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura nos ocupan tres cosas. Pensar en cómo construir lectores que ya están de alguna manera formados y cómo contenerlos, seguirlos, acompañarlos. Otro espacio, cómo pensamos la escritura en términos del fomento a la lectura. Y tercero,
esto que ocurre en un stand que está aquí atrás de nosotros, que es un espacio para jugar con la lectura de una manera absolutamente lúdica, absolutamente informal, fresca, amistosa, amorosa, cariñosa, para hacer desde lo más elemental como jueguitos de stop y de este tipo de cosas, aproximaciones a que la gente tome un libro en las manos. Es muy curioso porque, fíjate, Rosa, la gente llega, mira las portadas y pone las manos atrás. Eventualmente toma un libro, lo ojea, pero muchas veces hay como una distancia entre los lectores y los libros, las lectoras, y esos libros que quizá nos imponen un poco. Entonces sí hay que hacer un trabajo de mediación lectora, de invitar al público a que lo haga, y por eso estamos haciendo también estas cosas que le llamamos activaciones de promoción de la lectura. Exacto, hay muchas maneras de acercarse a la lectura, a veces se da de forma inmediata, a veces hay que guiar un poquito, y esto es lo que hace la Dirección de Literatura. Cuéntanos un poquito del programa que traen ustedes con respecto además a las novedades que presentan. Por supuesto, el libro es el protagonista. El libro es el protagonista, pero en esta ocasión tenemos un libro muy especial porque habla de cómo nos formamos como lectores, y eso se refiere a gestores culturales y gente de literatura, escritoras, escritores. Son 55 biografías lectoras, eso nos importaba muchísimo ponerlo en el centro, como es el título de hecho del libro. Vamos a dedicar también un buen espacio a la poesía, que ahí tenemos nuestro periódico de poesía, y la poesía, como dijo en su discurso inaugural el galardonado de esta feria, el apellido es un poco complicado, pero y el nombre también. Exacto, Catarescu, dijo que la poesía es otra forma de nombrar la libertad. Y estamos convencidas también nosotras de eso, así que en Periódico de Poesía vamos a tener una mesa interesante de cómo la poesía va más allá de la métrica clásica, digamos. Hay una poesía oral, hay una poesía sonora, hay una poesía visual. Entonces salgamos no solamente del libro, sino en el fenómeno, en el acto de leer, en el acto y el proceso lector. Entonces, bueno, vamos a tener eso, vamos a tener también un espacio, por supuesto, para la novela juvenil, porque para nosotros es muy importante generar espacios donde la escritura forme parte de este compromiso que tiene la UNAM de formar y acompañar a la creación literaria, y a la creación literaria muchas veces es necesario apoyar específicamente a jóvenes. Este libro tiene que ver con la juventud menor de 35 años, para que por primera vez se publique una novela de estos jóvenes. Promover la escritura es una forma de promover la lectura también, y de cumplir con este hashtag de esta feria de Somos Lectores. ¿Cómo desde el lugar en el que te encuentras se enfrentan a estos retos, a esta diversidad de herramientas, a un poco a lo que saber qué les interesa a los jóvenes para atraerlos tanto a la lectura como a la escritura? Completamente. Fíjate que esta feria en particular a mí me gusta muchísimo porque es una selección y un cuidado en la programación fundamental. Lo que ocurre en una feria depende del programador y depende de quién piensa la feria y de qué espacios se abren. Entonces, aquí en esta feria, por ejemplo, abrieron un espacio específicamente para pensar uno de los temas más polémicos entre los jóvenes, que es esta cuestión de los feminismos, la teoría queer, si las mujeres trans, todos los discursos alrededor de ellas o de ellos, de ellas. Entonces, hay una buena cantidad de espacios para pensar esa polémica que está en el centro. Hay otra parte que es el cómic y la narrativa gráfica. Hay un salón del cómic, hay una buena cantidad de invitados a programar esto que tiene que ver con esta otra forma de leer, que es la lectura de imágenes. Hay muchísimo en esta feria a propósito de la ilustración, de la narrativa gráfica, del cómic en particular, y me parece importantísimo. La oralidad es un tema importante, desde luego, y creo que el programa va a llevar de la mano a las lectoras y lectores. Es muy fácil, y aquí sí la innovación tecnológica es fundamental. Uno descarga la aplicación y hay una manera muy amigable de ir siguiendo eso que nos interesa, y creo que hay una particularidad. Hay invitaciones a escuelas, entonces esto se convierte en un tumulto de jóvenes, de mochilas escolares, de uniformes de secundaria, de preparatoria, de primaria también, porque hay niños, y es muy interesante cómo esta feria tiene una formación específica para eso. En literatura y fomento a la lectura, lo que tratamos es de justamente hacer
atender a esos jóvenes que ya vimos que vienen y atenderlos una y otra vez en estos espacios de activación lectora para que rompan ese miedo de pensar que la literatura es solamente un esquema académico, una tarea escolar, y que disfruten el placer de escuchar un cuento, por ejemplo, ¿no? Anel, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar platicando durante los siguientes minutos de algunas de las novedades de las que ya nos platicabas con algunos de los compiladores y los autores, pero es importantísimo decir que la FIL no solamente sucede en esta Expo Guadalajara, sino que sucede en actividades extramuros, tal como lo hace también la Dirección de Literatura. Si los lectores no vienen a la FIL, las autoridades va a todos los lectores. Gracias, Ana. Así es, hay un montón de cosas por seguir en Facebook y en actividades lectoras, así que todas bienvenidas. Bienvenidos y seguimos con más aquí en La UNAM Responde. Estamos ya con el ganador del tercer premio de novela juvenil Universo de Letras, Alejandro von Duben, quien escribió, como ya nos platicaba Anel, Clara como un fantasma. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte aquí en La UNAM Responde. Hola, mucho gusto, buenos días. Estoy muy bien, muy contento con todas estas personas tan bonitas de la UNAM y del Universo de Letras. Pues y además en tu ambiente eres escritor, a pesar de tu corta edad has escrito ya otros 4 libros, nos decías de poesía, también de cuento, Sí. de cuento también, y pues ahora estás con esta novela. Platícanos cómo llegaste para que este libro esté aquí. Tuviste que pasar por una convocatoria de Universo de Letras de la UNAM. ¿Cómo llegaste ahí y cuáles eran las indicaciones? Esta novela la escribí partiendo de un interés personal en la temática de la misma novela, que va sobre las desapariciones. Previamente estaba escribiendo otra novela, una novela que no era, digamos, no tenía características para el público juvenil. Okay. Y esa novela me sobrecargó mucho mentalmente, así que quise hacer otra novela con una voz un poquito más desenfadada y pues comencé a escribirla. Resultó Clara como un fantasma. La escribí en un periodo muy corto, fueron 4 semanas más o menos de escritura, pero 4 semanas también de estructuración. Al terminarla la guardé más o menos 8 o 9 meses. Se la di a un amigo a que la revisara, que me dijera si valía realmente la pena o no, o si la destruía, porque no estaba muy seguro de su calidad. Y ella me dijo, no, es muy buena novela, mándala a un concurso. Me compartió la convocatoria del Universo de Letras y resultó ganadora, afortunadamente. Estás hablando de desaparición, de violencia. ¿Cómo estos temas llegan a tu vida? ¿Por qué es lo que te importa contar o lo que te importó contar en ese momento? Me importó en parte porque soy jalisciense. Jalisco es número 1 en personas desaparecidas en este año. Ya tiene muchos años, como todo el país, pues, donde se ve cierta violencia, ¿no? Es una violencia cotidiana. En este caso, las desapariciones, a mí personalmente comenzó a afectarme el ver cómo en lugares donde he vivido, como Chapala, como Zapotlán el Grande, incluso Guadalajara, ha habido muchísimas personas desaparecidas, en específico mujeres. A través de las redes sociales comencé a ver muchas imágenes de personas desaparecidas, sobre todo mujeres, y hubo un punto en el que empecé a sentirme afectado, comencé a pensar qué miedo es el que a mí más me aterra, y es que un ser querido desapareciera. No he vivido algo así, pero entonces quise desarrollar cómo sería tener ese miedo, cómo sería vivir. Cuéntanos de los personajes, de la estructura y cómo estas problemáticas graves, terribles, muy sensibles y delicadas se pueden, no sé si decirlo así, se pueden convertir o pueden tener una forma agradable de contar, qué es lo que pueden hacer las palabras también. Sí, ese fue un dilema que yo me planteé mucho a lo largo de la novela mientras la escribía, porque no quería que fuera un texto literario panfletario, que a veces se da mucho en este tipo cuando se abordan este tipo de temáticas. Y para lograr eso quise narrar desde una voz juvenil, que fuera divertida, que hiciera chistes muy bobos. ¿Te convertiste en Clara? Sí, me convertí en Clara. De hecho, el humor de Clara es mi humor. Y traté de equilibrar ese aspecto, digamos, juvenil, un poquito desenfadado, con estas temáticas que son muy densas, muy violentas. Y empecé a hacer ejercicios de estilo, muchos ejercicios de estilo. Empecé a leer muchos libros también de filosofía en torno a situaciones como el reconocimiento, como la empatía, para saber cómo quizás transformar estas situaciones violentas, las desapariciones. No hacer un texto que fuera completamente negativo, pero tampoco no banalizar la situación de una persona desaparecida y como si no significara mucho. Sí significa mucho, es algo que no se puede resolver de forma fácil, incluso muchas veces no se resuelve. Y sí, fue más o menos eso, tratar de empatizar con las situaciones que viven las personas que
perdido un ser querido. Pues que te vaya muy bien con lo que estás trabajando actualmente. Nos dices es una novela para todo público, pero lo que tenemos ya en las manos y a lo que podemos tener acceso es a Clara como un fantasma, ganadora de este premio juvenil de Universo de Letras. Gracias, Alejandro. Sí, gracias. Sigamos leyendo. Podemos hablar de personajes, de autores, de títulos, pero lo que más nos importa en este momento es hablar de lectura. Y para ello saludamos a Eduardo Cerdán para platicar de esta antología de la que ya nos platicaba Anel, que pone a la lectura al centro. ¿Quiénes están escribiendo, quiénes están compartiendo su experiencia con la lectura en esta publicación? Son 55 personas que están vinculadas con la palabra. Entonces, ese perfil es amplio. Hay escritores, editores, gestores culturales, académicos, es decir, investigadores, pero también docentes. Entonces, es un amplio abanico, personas nacidas entre los años 30 y los años 90 y de 8 países diferentes. De 8 países diferentes, sí. Es decir, una experiencia distinta, una variedad también de entornos. Cuéntanos. Exacto. ¿Cómo están integrados? Es decir, tú que hiciste, no sé si fue por selección, por convocatoria, por invitación, ¿cómo están desde el orden, desde los personajes? ¿Cómo fue este proceso previo a tener el libro? Sí, el libro nace como una sección de la revista digital Cuadribio. En 2016 y 2017 se publicaron varios textos ahí, fue por iniciativa del director de la revista, Ramsés Lagos, pero la revista tuvo que zozobrar porque pues ya no era autogestiva, independiente, entonces zozobra, se quedan en el limbo un montón, eran más de 55, eran muchos más, e invité a otros muchos más. Pero bueno, después de eso, de que se termina la publicación de la revista, hago una selección de esos textos y lo propongo justamente a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Lo obvio es que están hablando de lectura y del placer de sentarse a encontrarte con las letras, con las historias. Pero ¿qué es lo que une, digamos, todos estos relatos? ¿Qué es lo que encontraste con toda esta variedad de voces, de personajes, de profesiones? Es muy heterogéneo todo y a la hora de acomodar a mí me interesaba que se revelaran ciertas convergencias, es decir, no sé, por ejemplo, Mónica Lavín, Benito Taibo y Ana Mari Gomis empiezan leyendo porque tenían hepatitis, ¿no? Por ahí, pero inicio con un par de textos que son muy dolorosos, que hablan de la lectura como un sentido como de urgencia, para, como dice Esther Hernández Palacios, que es quien abre el libro, continuar amaneciendo. Entonces, para seguir vivos. De verdad que cuando está el duelo, cuando está el dolor, cuando está la falta, la ausencia, la lectura sirve de asidero. Hay otros tonos, hay tonos como que más que se van por el humor, por ejemplo, y hablan de que, pues sí, la lectura no nos hace mejores, la lectura pues es lo que hay en un mundo tan jodido. No sé, en fin, hay una variedad, hay personas que crecen en casa de lectores, hay personas que no, que pues en realidad aprende no sobre la marcha. Oye, para ir terminando, cuéntanos cómo este libro es al mismo tiempo, a pesar de toda esta diversidad de voces, es también una invitación a la lectura. Exacto, es una provocación para que quien lea este libro también haga su propia autobiografía lectora y se dé cuenta de que casi siempre hay una figura que sirve como mediador, hay alguien o a lo mejor es un espacio, pero siempre va a haber alguien que medie entre la lectura en un sentido amplio, no solo libros, lo que sea, puedes leer el cuerpo, puedes leer los espectaculares y el lector mismo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuéntanos de ti, de tu experiencia lectora a la hora de encontrarte con todos estos textos para decir, en este orden van a ir, estos personajes van a ser, porque ahí también está, digamos, pues presente tu postura y tu interés. Sí, a mí me interesaba que fuera la lectura al centro, porque se tiende, por ejemplo, los escritores tienden mucho a hablar cómo empiezan a leer, a escribir, y casi con un halo místico. Entonces a mí me interesaba que fuera la lectura, para que pudiera haber como un espíritu casi democratizador, ¿no? Y de enorme libertad, porque de eso se trata la lectura por gusto, la lectura que es errática, que es caótica, que es la de hoy, pues, la que hacemos, esa es a la que debemos aspirar. Que sea esto, una invitación a acercarnos a los libros y a la lectura, ya nos decías, a toda clase de lecturas. Exacto. Muchísimas gracias, Eduardo Cerdán, e invitamos a leer este libro, La lectura al centro, de Literatura UNAM. Continuamos.
Iniciarse en la lectura es un hecho que nos sucede prácticamente a todos de manera distinta. Puede ser en la casa, puede ser por un amigo, puede ser en la escuela, puede ser por obligación. Pero hacerlo a edades cada vez más tempranas significa distintos retos y de esto se ocupa precisamente Universo de Letras. Y para platicarnos cómo es que trabajan, saludamos hoy a Mariana Morales. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto platicar contigo. Están presentes y muy activos en todo momento allá en la UNAM y ahora vienen a la FIL Guadalajara. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo trabajan? ¿Qué proponen acá? Estamos felices de estar aquí después del confinamiento. En verdad es un lujo poder estar compartiendo con las y los lectores en el espacio más importante de habla hispana. Universo de Letras inició en 2014, tiene realmente 3 ejes de acción, que es oralidad, lectura y escritura, porque para nosotros la lectura es una forma de vivir. Lo que nosotros proponemos es que Universo de Letras sea una forma nueva de experimentar la lectura, ¿no? Entonces se lee el mundo, se lee a las personas, se leen las situaciones y por eso nos interesa muchísimo crear comunidades que tengan un espacio donde sí haya libros, pero sobre todo materiales que se puedan traducir en distintas lenguas, y me refiero a la parte digital, me refiero a la parte artística, se lee desde el sentido estético, todo eso importa, ¿no? Y todo eso es lo que nosotros ponemos en este universo a dialogar. Desde programas como Menos 12, aquí tú cuentas Menos 12, que es para menores de 12 años, aquí tú cuentas Más 12, y desde ahí nos vamos hasta aquí tú cuentas Más 50. Hacer de la lectura una experiencia. Mariana, cuéntanos cómo es que se piensan estrategias, porque podría ser un proceso natural llegar y encontrarte un libro, que alguien te lo ponga en las manos, por enfermedad, nos lo acababa de decir Eduardo. ¿Cómo lograr que esta estrategia suceda también, digamos, de forma natural y orgánica? Sí, es muy curioso, porque en realidad lo que pensamos es que el proceso de la práctica lectora es un proceso único, individual, absolutamente extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? No lo sabemos, en realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando provocas a las personas para que el diálogo horizontal suceda, para que la sonrisa esté al centro, para que la confianza también esté al centro, suceden cosas, ¿no? Suceden cosas, y si además pones libros de calidad, seleccionados previamente con un criterio, ¿no? En donde sabes que cada libro va a dialogar uno con el otro, pues entonces sucede la magia. Y ya nada más para terminar, parece una obviedad, pero ¿cuáles son los beneficios de iniciarse en la lectura y de vivir esta experiencia a edades cada vez más tempranas y de forma más consciente? Todos, o sea, desde la formación de ciudadanos conscientes desde más temprano, desde la creación de lazos emotivos mucho más fuertes, desde las posibilidades múltiples que te da la lectura para vivir una vida distinta. Entonces los invitamos a acercarse a Universo de Letras. Acercarse a Universo de Letras con actividades de distintos tipos, ya nos decías, tienen estos 3 ejes temáticos y están pensados para públicos de todas las edades. De todas las edades, de todos los sabores, de todos los colores, porque celebramos la diversidad. Creemos que nadie es único y eso es lo que nos hace maravillosos. Pues por Olga se llama Universo de Letras. Muchísimas gracias, Mariana Morales. Muchísimo éxito en la FIL y por supuesto en todas las actividades que de forma cotidiana se organizan desde nuestra universidad. Gracias. Gracias, Mariana. Y terminamos este programa esperando que sea eso, una provocación a la lectura, a la escritura, a disfrutar de los libros y no solamente de este encuentro literario que tiene fin. La Dirección de Literatura tiene siempre actividades para todos los públicos y para todas las edades. Agradecemos también la colaboración de la FIL Guadalajara y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara para la realización de este programa. Nos vemos en las redes sociales, háganos llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que abordáramos y nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.